Shalom Makiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Dobló honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, el misterio de los gentiles. Y esto es algo que está escrito en Efesios 3 y otras escrituras, como en Romanos 11, que habla acerca del misterio de los gentiles. Y ahora, no quiere decir que estos gentiles son naciones fuera de la nación de Israel, porque para eso tenemos que entender lo que las escrituras y las promesas se refieren y a quién se refieren. Y este misterio no era muy claro en cómo el Señor lo iba a llevar a ser. Pero como está escrito en Deuteronomio 32, que el Señor iba a levantar a celos con una nación insensata. Esto no se estaba refiriendo que iba a ser las otras naciones. Esto se estaba hablando de israelitas que iban a ser iban a estar dispersos entre las otras naciones e iban a actuar y tener la cultura y de las otras naciones. Porque cuando lees Deuteronomio 32 te da el contexto de qué es lo que estaba pasando con Israel. Israel hicimos enojar al Señor y el Señor se enojó con nosotros, pues sí, ¿verdad? Y nos mandó lejos de la tierra y perdimos nuestra heredad. Por eso cuando vamos a Oseas capítulo 1 te explica lo que el Señor mandó a hacer a Oseas en representación de lo que estaba pasando con nosotros y el Señor. Tuvo hijos e hijas y les mandó a decir que le pusieran no misericordia y no mi pueblo, porque eso es lo que pasó con nosotros eventualmente. Y como dice, quería traer una escritura, es en Jeremías 17 y 4, dice: y perderás, que esto llegó a ser entre toda la nación, dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego has encendido en mi furor, que para siempre arderá. Eso nosotros hicimos enojar al Señor porque no cuidamos los estatutos y mandamientos y la manera en que Él nos dijo cómo le gustaba que lo adoráramos, que andemos, al igual que un padre con un hijo. Si tu hijo no te hace caso en tu casa y hace lo que él quiera, tú eventualmente vas a terminar despidiendo a ese niño. La ley decía que si un niño que era borracho y huevón, ese hombre tenía que ser puesto a la muerte. ¿Para qué? Para que el pueblo tema. De esa manera el Señor limpiaba la maldad. Dice, regresando a Deuteronomio 32, y ustedes, hermanos, pueden leer este capítulo, pero quiero ir a no sé dónde estaba, creo que es Deuteronomio 32. Sí, como dice aquí, Deuteronomio 32 y 21. Dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Porque nosotros, por eso es que el Señor nos comparó con una mujer adúltera, porque engañamos al Señor espiritualmente al adorar a otros ídolos. Dice, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata.
Ok, dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y ardirá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazarán los fundamentos de los montes. Ok, y te empieza a dar el juicio que el Señor hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque se enojó. Ok, pero el punto de esto es que no está hablando de un pueblo que son fuera de los israelitas. Ok, porque para eso tenemos que entender qué es lo que Pablo entendía por gentiles en ese entonces, en ese tiempo. Ok, eso como dice aquí, dice, ¿qué entendía Pablo por gentiles hace 2000 años? Dice, en el contexto del siglo I, Pablo no usaba la palabra gentiles como la mayoría lo interpreta hoy, que significan, bueno, la mayoría lo interpreta hoy de esta manera: todas las naciones del mundo, todos los pueblos sin distinción. Okay, pero eso no era lo que Pablo entendía cuando se hablaba por gentiles, porque la palabra etnos, acabamos de sacar en un video anterior la etimología de la palabra gentil, etimología de gentil, que gentil viene de la palabra etnos, ¿ok? La palabra etnos se traduce como gentil o como nación. Alright, dice, aunque el cristianismo actual interpreta la palabra gentil como un no judío, eso no es lo que significaba la Biblia. Para los escritores de la Septuaginta griega del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, significaba grupo étnico o raza. ¿Ok? Etnos, que es la palabra que hoy se interpreta por gentil, significa grupo étnico o raza, y dependiendo del contexto en que se use, puede referir a un grupo étnico mismo de uno perteneciente o de otro. Ok, pero cuando tú lees el contexto, ok, de lo que se refería la palabra etnos o gentil, de lo que Pablo estaba usando, y se refería a la salvación o a las promesas, porque como dice en Romanos 9, es Romanos 11, que realmente puedes empezar a leer desde Romanos 9, porque desde ahí te empieza a traer, como dice aquí, no dice el título, es que me gustan los que tienen títulos porque pues es un título. Miren, Romanos 9, la elección de Israel. Ok, la elección de Israel. Después vas a versículo o capítulo 10, ok, que sigue en la misma, capítulo 10, y después capítulo 11, el remanente de Israel. Ok, el remanente de Israel, que un remanente es algo que vamos a preguntarle qué es un remanente. Es básicamente el sobrante. Que dice, un remanente se refiere a un grupo de personas que permanece fiel o que sobrevive después de una catástrofe o juicio. ¿Ok? En un sentido más general, el término remanente también puede referirse a lo que queda de algo después de que una parte se ha ido o destruido. ¿Ok? O no ha sido traído. ¿Ok? Que es la elección de Israel, el remanente de Israel. ¿Ok? Porque no todo Israel va a ser salvo en este lado, y ese es el punto que quería sacar de lo que dice en Romanos 11 y 25. Dice, y como ven aquí, el subtítulo que dice de este capítulo, la restauración de Israel. Ok, dice, pero no quiero, hermanos, que ignores este misterio, el misterio que estamos entrando en este video. Dice, para que no seas arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, porque Pablo anteriormente estaba hablando de las ramas que fueron quitadas para que las silvestres, que estaba hablando alegóricamente o simbólicamente, de israelitas que actuaban y que vivían como gentiles, fueron traídos a la nación de Israel, a la fe, al camino de regreso.
¿ok? En una reconciliación, porque eso es lo que significa la palabra reconciliación, restaurar la relación antigua, ¿ok? Porque tú no puedes reconciliar a alguien que no se ha conocido, ¿ok? Y el Señor, el rey David, en uno de sus salmos, él escribió, Salmo 147 y 19, dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. El Señor no tiene una relación especial con las otras naciones. Por lo tanto, no pueden ser restauradas, no pueden ser reconciliadas. ¿Ok? Continuando, dice otra vez Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, y estos gentiles habla de israelitas que estaban dispersos entre las naciones, que se asimilaron a la cultura y maneras y apariencias de las otras naciones, man. Ok, y aquí Pablo cita una escritura. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Sí, porque todo Israel eventualmente en el reino va a ser librado de esclavitud, de este cuerpo maldito. Y si es librado de este cuerpo maldito y puesto en un cuerpo como un Dios, entonces no va a morir. Y porque muerte viene por nuestros pecados. Si no vamos a pecar, no vamos a ir en esclavitud, no nos va a faltar comida, agua, no nos va a faltar nada. Vamos a estar en un consuelo, en un, ¿cómo se llama? Sí, en nuestro descanso. ¿Ok? Eso es la promesa que se ha dado a Israel. Y en Romanos 9, Pablo lo deja bien claro. Y el Señor Yahushua en Mateo 10 y 5 y 6 lo deja bien claro. Y Mateo 15, cuando le dijo a la mujer: no soy sino enviado a las ovejas, o a la casa de Israel, básicamente. ¿Ok? Eso, las escrituras no se contradicen. ¿Ok? Y personas que no entienden las escrituras las van a torcer, como dijo Pedro. Si no estoy equivocado, que gente que no entiende va a distorsionar las cartas que Pablo escribió. Ok, a ver si lo puedo encontrar rápido. Creo que es segunda de Pedro 3 y 16, dice, de la Reina Valera. Dice segunda de Pedro 3 y 15. Dice: y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación de Israel, al electo de Israel. Dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Dice: casi en todas sus epístolas, o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ok, la gente que no es, son ignorantes, la gente que es ignorante e inestables, van a torcer las cosas que están escritas aquí para su propia perdición. Ok, porque las escrituras se explican solitas. Ok, la verdad es simple. Como dijo el apóstol Ryan, la verdad es simple, pero la mayoría lo dificulta. Ok, un momento aquí. Ok, regresando a lo que dice en Romanos 11
y 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ok, so este es Isaías 59 y 20. Alright, porque aquí está dando cómo es que va a ser Israel salvo. Y es lo mismo que acabamos de explicar. Dice Isaías 59, 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh. Ok, so este es un pacto que el Señor va a hacer. Ok, con Jacob, con Israel. Ok, y Pablo citó esto porque sabía a quién estaba dirigido esto. Dice, y este será mi pacto con ellos, dice Yahweh. ¿Con quién? Con Jacob. Ok, Jacob / Israel, porque Jacob es Israel. Ok, y para sacar una escritura que se me vino a la mente ahorita, es Isaías, creo que es Isaías 44. Dice Isaías 44 y versículo 1. Ok, dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Ok, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, tu creador, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Ok, que Jesurún es un título como especial para Israel. Ok, dice un nombre simbólico para Israel, describiendo el carácter ideal. Ok, que significa el recto. Ok, pues aquí dice el recto. Ok, que es Yasharwan. Ok, yeah. So, Jacob, Israel, Jesurún. Ok. Y eso también, si no estoy equivocado, creo que también lo dice en Deuteronomio 32. Sí, porque habla de lo que Jesurún, como dice aquí Deuteronomio 32 y 15, pero engordó Jesurún, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó a Yahweh su poder, que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Ok, eso es una y otra vez la historia de nuestra gente. Ok, cuando le va mal, clama al Señor, pero cuando el Señor ya nos da bendición y nos da, todo, ¿qué es lo que pasa? Israel da, creo que cose significa patadas. Ok, a ver, vamos a ver qué significa. Tirar cosas se usa para describir a una persona que no. Se refiere a la acción de un animal, generalmente un caballo o burro, que da golpes con las patas traseras, especialmente de manera violenta o en defensa propia. Ya ves, engordó y dio patadas. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que está pasando hoy también. Ok. Regresando. Isaías 59 y 21. O 20 otra vez dice. Y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Wow. En la NTV dice, el Redentor vendrá a Jerusalén. Que Jerusalén, aquí lo dice en Jerusalén, pero en la KJV dice Sion. Que Sion, Zion en el hebreo, es monumento. Ok. Y ese es un nombre para Israel. Ok. So dice, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh.
¿ok? Los que fueron reconciliados, ¿ok? El remanente de Israel. Dice, y este será mi pacto con ellos, ¿ok? Dijo Yahweh, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Ok, vamos a regresar a Romanos 11, porque dice aquí, versículo 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ok, y esto es Jeremías 31, y podemos empezar desde 31. Ok, y este es un pacto específicamente para la nación de Israel. Dice Jeremías 31 y 31, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok, aquí no dice y con las otras naciones, no. Ok, alright, quiero ver. Y todo el capítulo es, creo que empieza desde el 30. Okay. Dios promete que los cautivos volverán. Promesas de liberación. Okay. Todo esto es para Israel. Okay. Porque a final de cuentas esto es de Israel, man. Para nosotros los israelitas. Ok, eso vamos a continuar aquí. En Jeremías 31 y 31. Dice el nuevo pacto. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok, y nosotros no estamos en este nuevo pacto todavía. Tenemos las primicias, que es el Espíritu. Y Yahweh Ba'ashem Yahabushai mediante nos permite hacer y alcanzar hasta el fin. Que el Señor no quite su Espíritu de entre nosotros, man. Ok, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Ok, porque Israel pecó y transgredió. Ok, no lo guardaron, no tuvieron un corazón sincero para hacerlo, porque el problema no estaba en la ley, como está escrito en, creo que es Gálatas o Hebreos. Ok, el problema no es con la ley, el problema era con nosotros. Ok, porque el Señor nos dio la ley para poder hacernos justos para con el Señor, pero Israel lo torció completamente. Y el Señor nos dio maneras en cómo nosotros podíamos limpiar nuestro pecado, pero Israel lo torcía. Ok, y ya tenía preparado, porque en la ley para el perdón de pecados había diferentes, ¿verdad? Pero había, ¿cómo se llama? En la ley, que si tú hacías cualquier cosa, dependiendo de la gravedad, tú traías una ofrenda, traías un animal, y su sangre reparaba para que tú no fueras, para rescatarte básicamente. Salah, hermanos, Israel ya tenía preparado, pues ya tengo estos 3 borreguitos, entonces ya puedo cometer un pecado la otra semana y la otra de la otra semana. Ok, por eso es que el Señor se cansó y les dijo, como dice aquí en Isaías 1 y 11 y 10, dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y esto es el Señor hablándole así a Israel. Ok, dice, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienes a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir.
son iniquidad todas sus fiestas solemnes. Ok, eso el Señor ya no estaba tratando con esto. El Señor no le agradaba ya esto. Ok, por eso cuando vino el Señor Yahushai, todo esto tuvo un paro. Él fue el último sacrificio, man. Ok, so, el Señor va a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hizo para sacarnos de la tierra de Egipto. Alright, porque continuando, Jeremías 31 y 32, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya ves? Y claramente todavía estábamos enseñando, todavía estamos aprendiendo. Ok, so cuando el Señor traiga el cumplimiento de este nuevo pacto, nosotros vamos a ser perfectos por naturaleza. Vamos a ser programados para poder hacer rectitud automáticamente, así como el respirar, así como el parpadear. Ok, so, vamos a regresar a donde estábamos. No, Romanos 9 no. Estamos en Romanos 11. Ese es el punto de aquí. Ok, eso vamos aquí regresando a lo que Pablo entendía por gentiles. Ok, hace 2000 años. Alright, dice... Ya, como dice aquí, la palabra griega que se traduce como gentiles es etnos, que literalmente significa naciones, o como vimos en este documento PDF, dice grupo étnico o raza. Ok, dice, pero el significado depende del contexto, y en las cartas de Pablo muchas veces se refiere a israelitas dispersos que se habían asimilado entre las naciones. Ok, so, ¿por qué? Porque ya existía un precedente. Alright, y nos va a dar escrituras como en Oseas. Ok, dice, durante los siglos previos al Señor Yahushai, el reino del norte, que son las 10 tribus, fue esparcido, no, más bien fue llevado cautivo a Asiria, y de Asiria ellos tomaron un consejo, como dice en Cuarta Esdras capítulo 13 y versículo 40 para abajo. Ellos tomaron un concilio para venir a este lado de del mundo, que es lo que se le conoce el Nuevo Mundo, que es Arzaret en las escrituras, ok, el continente americano hoy en día, ok. Pero más adelante, ok, porque todavía tenías a Judá que se quedó en la tierra. Por eso, es perfecto que esta aplicación ChatGPT puso Oseas 1, ok, porque Oseas 1 nos da una nos da el contexto de lo que pasó con Israel, ok. Como dice aquí, Oseas 1 y 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, que en el hebreo es la A Rahama, que la A significa no y Rahama es compasión o misericordia. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ok, y como dice aquí, más de la casa de Judá tendré misericordia. Y esto da un contexto de que el reino fue dividido, el reino norteño, que fue Israel, y el reino sureño, que es Judá. Okay, que Israel consistía de las 10 tribus. Y 10 tribus porque todavía en ese tiempo se contaba Dan. Okay, y Judá consistía en Judá, Benjamín y Leví. Okay, y
cuando regresamos a lo que el Señor le dijo a rey David, no, a rey Salomón, que por amor al rey David le iba a dejar una tribu, era Judá. Pero Judá tenía su capital en Jerusalén, que era en el territorio de Benjamín. So Benjamín se unió y Leví ministraba en el templo que estaba en Jerusalén. So por eso es que se cuenta Judá, Benjamín y Leví. ¿Ok? Y Leví en ese tiempo no era contado como una tribu en un censo, porque ellos estaban esparcidos por todo la nación. Pero cuando se separó el reino, los levitas se vinieron para Judá, ¿ok? Porque no estaban de acuerdo con lo que Jeroboam había hecho con los becerros de oro que puso en Dan y en Betel, ¿ok? So como dice aquí, Oseas 1:7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su poder. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Que eso es, lo podemos aplicar a lo que pasó con los asirios cuando los invadieron y el Señor mandó un ángel y mató un chingo de los de Asiria. Ok, y después cuando ellos fueron llevados por Babilonia, ok, y después Ciro el Grande, como se le conoce, él dejó que Judá regresara a la tierra. Okay, no lo hizo, como dijo el Señor, no lo hizo con arco, espada, caballos ni jinetes. No peleó. Ok. Dice, después de haber detestado a Lo Ruhama, que es la Rahama, que significa no compasión o no misericordia, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amí, que Lo Amí en el hebreo es la A, que significa no, y Amí en el hebreo es Amya, que significa mi pueblo. Dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Ok, y eso es lo que nos pasó a nosotros como una nación. Por eso regresamos a Jeremías 17:4, que perdimos la heredad que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque hicimos enojar al Señor. Por eso es que es Ezequiel, creo que es 23. Ezequiel 23 te habla de dos mujeres, dos hermanas, ok, Ahola y Aholiba, ok, y te dice que es Samaria y Jerusalén, que da el contexto de el reino norteño y el reino sureño, ok, y como dice aquí Ezequiel 23:5, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos. Alright, quiero ir a ver si tiene. No, ¿sabes qué? Creo que era Jeremías. También, esta es una buena, pero creo que es Jeremías. Jeremías 3. Jeremías 3, que habla de lo mismo también, que de esas dos mujeres que representan el reino norteño y reino sureño. Jeremías 3:6 dice, me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo un monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica, que eso es lo que significa para ir a adorar ídolos. Dice, dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Alright, so Israel, el Señor dio carta de despido, que fue cuando fuimos llevados cautivos a Asiria.
¿Ok? Fue cuando empezó el llamado las 10 tribus perdidas, porque según la teología actual, nadie sabe dónde están esas 10 tribus, pero sí sabemos dónde están. ¿Ok? Porque hay libros que el Señor preservó hasta hoy en día para poder identificar dónde estamos nosotros. ¿Ok? Y ese es otro tema también importante, el saber quién es Babilonia. Porque en Jeremías 50 y 33 es algo, que se me vino a la mente, que es algo clave para entender en dónde está Israel y Judá. Entendiendo quién es Babilonia, que literalmente es bien fácil saber quién es Babilonia, man. ¿Ok? Judá e Israel fueron oprimidos juntamente en Babilonia. Babilonia son los Estados Unidos, man. Es los Estados Unidos. ¿Ok? Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Lo mismo sucedió. Y eso mismo te da, creo que es Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Creo que es Primera de Reyes 17. Y te dice que Judá estuvo bajo los mismos estatutos que Israel. No, es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17 y 19 dice: Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su poder, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. ¿Qué era? Que era idolatría. ¿Ok? Dice, y con todo esto, Jeremías 3 y 10, dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. ¿Ok? No lo estaban haciendo de corazón, por eso eran esos sacrificios que ellos estaban dando. Ellos aparentaban seguir la ley, y por la ley, pues se podían justificar, pero nadie pudo guardar la ley al 100. El único que pudo hacerlo es el Señor Yahawashi. ¿Ok? Pero ellos lo hacían fingidamente. ¿Ok? Porque lo que el Señor quiere es un corazón sincero. Él quiere sus intenciones, man. Y el Señor sabe, man, que nosotros, estando en esta carne, quedamos cortos. Pero las intenciones son las que cuentan. Por eso es importante orar. ¿Ok? Porque si Yahweh y Yahawashi es nuestro poder, entonces todo lo podemos con el Señor. ¿Ok? Por eso es importante la oración. Alright. Yo creo que aquí está el punto. Continuando aquí. Ya explicamos esto. Romanos 9:24. Esa es una muy buena también. Romanos 9 y 24. Podemos empezar en 22. Dice: ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ok, y aquí versículo 25 te va a explicar qué gentiles son. Ok, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó con Israel. Israel se le fue llamado no mi pueblo,
¿Eso qué se le llamó? Entonces fue un gentil. Se hicieron gentiles. ¿Ok? Y a la no amada, amada. Lo acabamos de leer en Oseas, man. ¿Ok? Versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del poder viviente. ¿Ya ves? Wow. Luego aquí dice, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. ¿Ok? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ya ves, pero todo esto es tocante a Israel. Ay, es bien claro, man. Ok, so, aquí como dice aquí, que no se creía hace 2000 años. Hace 2000 años, ni los judíos, ni los discípulos, ni los apóstoles creían que el mensaje era para todo ser humano, sin distinción de nación. Eso vino siglos después con el cristianismo romano. ¿Ok? Con el cristianismo romano, que es la iglesia católica romana. ¿Ok? Que cuando vas a la historia, todo eso fue una táctica para poder, una táctica política. Porque la religión y la política iban de mano en mano. Y eso fue una táctica para reunir y ponerlos bajo el mismo plan. ¿Ok? Que catolicismo significa universal. ¿Ok? Y el Señor es en contra de un universal. ¿Ok? De algo universal. ¿Ok? Como Yahushua dijo, Mateo 15, no vayas por camino de gentiles, ni entres en ciudades samaritanos, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, y todo esto va con historia, ¿no? Acabamos de entrar en un poquito de historia. Cuando regresas a Segunda de Reyes 17, entiendes por qué el Señor dijo que no vayan a los samaritanos. ¿Por qué? Porque no estaban los israelitas de sangre viviendo ahí. Eran gentiles que fueron traídos de diferentes regiones, de Babilonia, de Cuta, de Hamás. ¿Ok? E israelitas fueron llevados ahí. Por eso, ahorita me recordé Isaías 11 y 11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros como un pueblo fuimos llevados por diferentes razones. Emigramos por pobreza, ¿ok? Fuimos llevados cautivos, fuimos vendidos como esclavos, ¿ok? Dilo tú, por males. La raíz es por pecado, por nuestra maldad. Y eso va y se convierte en maldición. Por eso es que fuimos dispersados. ¿Ok? Dice, y levantará pendón a las naciones, que es esta verdad, que es esta palabra. Porque por esta palabra estamos siendo reunidos todos, como dicen, creo que es Baruch. Creo que aquí no está. No está aquí, está en Baruch. Es Baruch 5. No sé si es... no sé si es... Pero yo sé que es el capítulo 5, pero no recuerdo de dónde. A ver. A ver.
No sé si es en Baruch. Ya, yo creo que sí es en Baruch, man. Oh. Of the world. Yeah, es el versículo 5. Ok. Pero esta versión no lo dice bien. Y esto es solo para Israel. A ver, traduce. Este es Baruch 5:5. Dice: levántate, oh Jerusalén, y pon en alto y mira hacia el oriente, y mira a tus hijos reunidos desde el occidente hasta el oriente por la palabra del santo, gozados en el recuerdo de Yahweh Bashem Yahushai. Ok, so por la palabra es que estamos siendo reunidos. Ok, esta es esa bandera que está siendo puesta arriba. Ok, y nos está reuniendo, porque una bandera, eso es lo que significaba. Una bandera es para decir de qué nación o qué grupo tú perteneces. Ok, para reunirlos. Ok, y eso es lo que el Señor está haciendo. So, como dice aquí Isaías 11:12. ¿Por medio de quién? Por medio de los apóstoles. Ok, por medio de sus pastores. Por medio de los maestros que el Señor puso. Porque tú a huevo necesitas maestros, man. Yo necesité maestros para poder entender todo esto que se decía. Esto no vino, sí viene de los cielos, porque el entendimiento viene de los cielos, pero necesitas a gente en la tierra que te instruya. Y eso se necesita fe. ¿Ok? Dice: y levantará pendón a las naciones, y juntarán a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ok, y esto es algo que pasa entre nuestra gente. Ok, Efraín representa el reino norteño, que son ustedes llamados latinos. Ok, y Judá representa a los hermanos morenos. Y tú sabes que hay una rivalidad entre ellos, man. Ok, latinos ven mal a los morenos. Ok, los morenos desprecian a los latinos. Ok, pero entre nosotros no es así. Ok, porque el Señor está quitando esa maldición de entre nosotros. Y el Señor nos está reuniendo. Como dice en Oseas. Alright, como dice aquí, Oseas 1:11 dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Alright, so y vamos a estar unidos, man. Y vamos a ser reunidos. Ya no íbamos a estar separados. Ok, so ya, ya entramos. Yep. Ya, Deuteronomio 4:27 dice: y Yahweh los esparcirá entre los pueblos, y quedarás poco en número entre las naciones a las cuales los llevará Yahweh. Lo mismo que Deuteronomio 28:64. Ok, Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos, al leño y a la piedra, que tú y tus padres no conocieron. Ok. Yeah, man. Ese es el punto, hermanos. El punto es que el misterio de los gentiles es que no son simplemente personas de otras naciones, son israelitas dispersos que perdieron su identidad. Y ahora Yahweh, por medio de Yahushai, por medio del Espíritu Santo que está en
los maestros que el Señor designó, empezando con los apóstoles. Empezó con sus maestros de los apóstoles. Ok. Ok, dice, los está llamando de regreso. Este misterio fue oculto por siglos y ahora está revelado a los verdaderos creyentes. Ok, así de simple y claro. Eso era el punto, hermanos. Yo espero que esto haya sido edificante para ustedes. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakodash. Hasta la próxima. Shalom.